¿Cómo están? Como no podemos tener la clase este domingo y ya hubo 2 domingos que no pudimos tener clase, pensaba en poder grabarla para que no pase un domingo más sin clase. Dije muchas veces clase. Pero la idea es esta, ¿no? Que por lo menos, ya que no puedo estar ahí presente, bueno, enviarle la clase mediante este video, ¿sí? La idea de la última clase era poder ver, acá tengo la compu para ayudarme un poquito. Bueno, la idea es ver hoy Hechos 8, del versículo 26 al 40. La última semana habíamos visto el episodio de Simón y el mago, cuando Felipe está en Samaria y empieza a hacer señales y prodigios, porque bueno, estaba lleno del Espíritu Santo, y llega la noticia a Jerusalén, y Pedro y Juan son enviados para ver cómo está todo ahí con Felipe, y entre los que habían creído estaba Simón, un hombre que hacía hechicería, y dice la palabra que creyó y que fue bautizado. De todos modos, lo que pretendía Simón, según lo que se puede inferir del texto bíblico, era, bueno, no, inferir no, es claramente cuando la Biblia menciona que Simón quería comprar el don de los apóstoles. Y en ese caso, Pedro, muy enérgicamente le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, en Hechos 8:20. Entonces, bueno, Simón se pone muy mal, según lo que podemos ver. Pedro le dice también: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y si hacemos un paralelo con lo que había pasado con Ananías y Priscila, en Hechos capítulo 5, ahí podemos ver cómo Pedro es enérgicamente más terminante, porque Ananías y Zafira mueren por haber mentido al Espíritu Santo. Entonces, en este caso, lo que hace Simón no es mentir al Espíritu Santo, sino comprar el don del Espíritu Santo, o querer comprar con dinero, ¿no? Después de esto, Pedro le dice: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, en este caso, Pedro no es terminante y no, Simón el mago no muere, pero no sabemos muy bien cuál es el fin, ¿no?, de este momento de Simón el mago. Sí sabemos que, por ejemplo, Simón el mago pide perdón y se arrepiente, pero no sabemos muy bien si su arrepentimiento es genuino o no. No se habla más de este episodio de la Biblia, de Simón el mago. Sí recuperan este episodio los primeros padres de la iglesia, Ireneo y algunos más. Toman este episodio y lo explican. Bien, entonces Simón el mago, después de lo que Pedro le dice, lo sentencia, digamos, a arrepentirse, él dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y no sabemos más nada de Simón el mago. Lo que sabemos es que, bueno, después de todo esto, Pedro y Juan vuelven a Jerusalén, y se siguió predicando el Evangelio en muchas ciudades de Samaria, donde estaba Felipe. Luego de esto, Felipe recibe un mensaje de un ángel del Señor, que le dice que se levante, que vaya a un camino por el sur, hacia el sur, hasta la parte de Gaza. De Jerusalén a Gaza hay varios kilómetros, no es un recorrido cercano, podía llevar 2 o 3 días a pie, y le dice que vaya por un camino desértico.
Vamos a ver qué quiere decir, ¿no? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Eh, Lucas no dice mucho más con respecto al ángel, a este ángel del Señor que le habla, pero no dice el ángel del Señor como podemos ver en el Antiguo Testamento, como una manifestación de la Trinidad, ¿no? En muchos casos el ángel del Señor en el Antiguo Testamento tiene atributos como del mismo Dios, por eso se puede inferir que muchas veces se habla de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento con la denominación el ángel del Señor. En este caso es un ángel del Señor, cualquiera de ellos, no es ni Gabriel que se anuncia a María, ni Miguel, digamos, es un ángel del Señor. Le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Gaza, el cual es desierto. Le da ciertas indicaciones por un camino específico que tiene que ir. Esta frase levántate, el verbo que se utiliza para levantarse, aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento y también podría tomarse la acepción de prepararse. No es que levantarse porque estaba acostado o estaba tirado, ¿no? Dale, levántate, prepárate, porque tenés que hacer un recorrido largo y ahí te vas a encontrar con alguien, ¿no? No le especifica mucho, pero Felipe obedece al llamado, ¿no? Entonces, el ángel le dice, levántate, prepárate, ponete en pie, dale. Y le da ciertas instrucciones para que haga arreglos para el viaje, ¿no? La dirección en que debe ir, que es hacia el sur. Y después tiene que ir hacia el oeste, para el lado de Gaza, la ciudad costera de Gaza, la misma ciudad donde hoy está la Franja de Gaza, aquellos lugares donde está el conflicto muy grande entre Israel y Hamas, ¿no es cierto? Estamos en 2024, septiembre de 2024 y estamos con esos conflictos. Digo por si usted lo ve en otro momento de la vida. Entonces Felipe va hacia el sur, ¿no? Y toma por esa dirección. Luego le dice que el camino es desierto, ¿no? Y quizás era un camino poco transitado por esos días, pero era evidentemente que necesitaba ir por ese lado porque, bueno, vamos a ver más adelante que hay un encuentro muy importante entre Felipe y un etíope. El versículo 27 nos dice que Felipe obedeció, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Por lo tanto que él también iba hacia el sur, ¿sí? Y había venido a Jerusalén, por lo tanto ya volvía de Jerusalén de haber adorado. Si iba a adorar al Dios de los hebreos, iba a adorar a Jehová, así que evidentemente este etíope era un prosélito, ¿no? un gentil convertido al judaísmo. Entonces lo primero que podemos ver en este versículo es que Felipe escucha y obedece. No cuestiona, no dice sí, bueno, mañana, sí, pero, ¿no? El ángel le dice, levántate y prepárate, él se levanta, se prepara y se va por ese camino. En el camino había un carruaje ocupado por un hombre negro, por supuesto, era de africano etíope, que viaja de Jerusalén a Gaza. Va viajando también, ¿no? Evidentemente lo más probable que pase es que el carruaje lo encuentra a Felipe mientras va yendo, ¿no? El viajero es de Etiopía, ¿sí? Una nación africana al sur de Sudán, hoy al sur de Egipto, o sea, está Egipto, Sudán y luego viene Etiopía. Hay otro país más chiquito en el medio que no recuerdo muy bien cuál es, pero es al sur, el río Nilo, uno de sus brazos llega hasta Etiopía, miren qué largo es el río Nilo, y sus costas dan al Mar Rojo. Vamos a buscar una imagen para que la puedan ver. Vamos a poner una imagen acá para que puedan ver lo que les estoy diciendo. Sus costas llegan al Mar Rojo. En el Antiguo Testamento, Etiopía era conocida como la región de Cus, ¿sí? Se nombra mucho la región de Cus en el Antiguo Testamento y es esta región que es Etiopía. Las ciudades más importantes de Etiopía son Meroe, Napata y Kerma, y estaban localizadas, como les decía, a lo largo del río Nilo. Este además era eunuco. ¿Qué significa que era eunuco? Era un hombre que era castrado, ¿no?
tenía la imposibilidad de tener relaciones con mujeres. Era castrado, por lo tanto se le permitía estar en los harenes, el lugar donde estaba prohibido para los hombres, pero el eunuco podía estar ahí. En el caso de un eunuco judío, como justamente tenía esta dificultad, era un hombre castrado, no podía adorar en el templo, ¿sí? Porque era similar un poco a las mujeres, ¿no es cierto? En ese punto. Entonces, no podía adorar, pero sí podía llevar ofrendas y servir a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo relacionarían el tema del pacto, ¿no? Con el pacto de la circuncisión, eh, con los judíos? Bueno, evidentemente se podría hacer, pero ese hombre no tendría la capacidad de reproducirse, ¿no es cierto? Que es muy importante para el pueblo judío la reproducción, ¿no? El tener hijos, el dejar una descendencia. ¿Quién era este eunuco? Era, dice el versículo, funcionario de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Por lo tanto, podría ser una especie de ministro de Economía, trasladado al momento de hoy, ¿no? Un tesorero, alguien que maneja las finanzas del reino de Etiopía, ¿no? Un funcionario importante dentro del reino de la reina. Candace no es el nombre de la reina, sino que es un título, justamente es un título real, por lo tanto se podría decir que es la reina Candace, ¿no? ¿Y qué hacía volviendo de Jerusalén? Bueno, volvía hacia su país, pero haciendo algo por lo cual Felipe está ahí al lado, ¿no? Dice el versículo 28 y 29. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, ahí entendió Felipe por qué el ángel del Señor le había dicho que se prepare, que se levante y vaya por ese camino, ¿no? Entonces, ahí escucha que está leyendo al profeta Isaías. Recordemos que Felipe es un judío también prosélito, es un joven griego, joven, puede tener unos 40 años, un joven griego, uno de los 7 diáconos que se eligieron para servir las mesas al principio del libro de Hechos, ¿no? Junto con Esteban, quien muere tempranamente apedreado, ¿no? Entonces Felipe es uno de ellos, por lo tanto pues la lucha en ese momento era que estaba mal repartida la administración entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos, ¿no? O de los gentiles, básicamente. Entonces buscan a 7 varones helenos, griegos, y entonces uno de ellos es Felipe. Este mismo Felipe es el que está ahora en el carro junto con el etíope. Entonces, en Jerusalén es posible que este hombre etíope, el funcionario, haya comprado un ejemplar de la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento escrito en griego por unos 70 griegos, por eso se llama Septuaginta, ¿no? Viene 70. Que ya estaba en la época del primer siglo después de Cristo, ¿no? Recuerden que el griego en ese momento era como el idioma universal, como el inglés hoy, ¿no? En cualquier lugar se hablaba, bueno, del mundo conocido por lo menos, se hablaba el idioma del lugar y el griego, ¿no? En el caso del Imperio Romano, los romanos, además de hablar latín, también hablaban griego y hablaban el arameo, era el idioma del lugar. Por lo tanto, Felipe, al ser griego, hablaba griego perfectamente y el funcionario hablaría etíope y también hablaría griego para poder comunicarse en forma comercial con los demás reinos. Entonces, seguramente estaría leyendo en griego. Recuerden que en ese momento no eran libros, sino que eran rollos, ¿sí? Papiros pegados en un rollo donde se abría y podía leerse ahí el texto bíblico, el texto, el Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿no? Que le dicen. Y entonces escuchó, como Felipe conocía el texto, escucha que lee en griego el profeta Isaías, ¿no? Y la gente antiguamente leía en voz alta, no estaba la costumbre de leer con la vista, sino que leía en voz audible. Por lo tanto, Felipe escucha que él se lee a sí mismo, el etíope se lee a sí mismo el texto del profeta Isaías. Entonces, lo que se decía antes, que la lectura en voz alta ayudaba a memorizar el texto, al contrario que la lectura en silencio lo hacía olvidar, no era una creencia de esa época.
El etíope entonces sabe que la palabra de Dios lo lleva a la salvación, por eso lee con ganas al profeta, pero no entiende bien lo que lee. Y evidentemente quizás si estuvo en Jerusalén, en ese momento no le hayan podido explicar bien de qué se trata este pasaje, el que está diciendo que ahora vamos a ver cuál es. Por eso en ese momento el Espíritu Santo indica a Felipe que se aproxime al carruaje real y escucha las palabras que son conocidas, ¿no? Entonces inmediatamente entiende que su nombre, que el etíope es un hombre temeroso de Dios y busca el camino de la salvación. Entonces, el versículo 30 y 31 dicen lo siguiente: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por lo tanto, acá tenemos la providencia de Dios que guía a Felipe hasta este oficial etíope y en el momento justo en que está leyendo una profecía mesiánica, ¿no? Y ahora vamos a ver que es la primera vez que aparece esta profecía mesiánica en el Nuevo Testamento, ¿no? El eunuco lee y no puede entender el mensaje y necesita que alguien se lo explique. Está leyendo, como dijimos, en griego, que es una lengua que Felipe conocía desde el nacimiento. Entonces, este es el punto donde Felipe se decide a poder hablar, ¿no? Él reconoce que es un cargo importante y muchas veces a los funcionarios o al personaje real no se le hablaba si no se le daba autorización. Pero Felipe se anima y bueno, y va y le consulta, ¿no? Y la pregunta es obvia: ¿entiendes lo que lees? ¿No? Lo primero que hay que saber es si uno lee y no entiende, alguien se lo tiene que explicar, porque si no, la lectura no sirve de mucho. Entonces, y él responde con una contrapregunta: ¿y cómo poder entender si alguien no me enseñara? O sea, le dijo, no entiendo. Si alguien no me enseña, no voy a poder entender qué está diciendo el texto. Entonces, él admite su ignorancia con respecto al texto bíblico y pide ayuda. No se queda con esa soberbia, digamos, del funcionario real y que dice yo lo puedo todo, yo sé hacer todo. Y no, pide ayuda. Aunque no conoce a Felipe, evidentemente sabe que Felipe conoce el texto y que puede ser de gran ayuda. Entonces se quita todo el orgullo, la vergüenza y le dice, vení y ayúdame, ¿no? Entonces Felipe está, por supuesto, dispuesto, porque para eso fue, el Espíritu lo mandó para que pueda, para este momento, ¿no? Él no lo sabía hasta que llegó el momento. Como dijimos anteriormente, evidentemente en Jerusalén el etíope no encontró las respuestas necesarias y acá viene Felipe a poder explicar todo eso. Entonces, el pasaje que leí es el siguiente, ¿no? Versículos 32 y 33. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, ¿no? El pasaje de Isaías 53, ¿sí? Donde habla del Cordero de Dios, ¿no? Que va a pasar por la muerte. Entonces, Felipe le hace la pregunta típica: ¿entiendes lo que lees? Y esa pregunta es básica para poder confirmar la fe cristiana, ¿no? Porque de la lectura de las escrituras, uno puede conocer a Cristo. Uno le puede hablar a alguien, puede decir, pero la palabra de Dios en la escritura está clara, ¿no? Y nos puede confirmar perfectamente lo que escuchamos por ahí, o no, ¿no? Y digamos, confirmar lo que dice un predicador, un pastor, o no, o contradecirlo, ¿no? Porque los hombres que hablan de Dios o hablamos de Dios no somos infalibles y podemos errar. Por eso siempre hay que ir al texto bíblico cuando hay alguna duda con respecto a ciertos temas, ¿no? Entonces, ¿qué le dice el etíope? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces,
el eunuco está preocupado, él dice todo esto. ¿Qué es lo que dice? Que como oveja fue llevada a la muerte, que como cordero mudo ante el que lo trajera no abrió su boca, que no se le hizo justicia aún en su humillación. Más su generación, ¿quién la contará? ¿No es cierto? Que va a haber alguien que pueda contarlo lo que hizo esta persona. Bueno, ¿de quién habla? ¿De él mismo o de otro? Entonces, claramente Felipe, conociendo que es una profecía mesiánica que se cumplió ya en Jesucristo, le anuncia el Evangelio de Jesús. Entonces acá podemos ver, si bien en su contexto judío este pasaje también es un pasaje mesiánico, ya Felipe conoce que esa profecía fue cumplida. Entonces puede enseguida contar, así como en su momento, recuerdan cuando Jesús resucita y están los discípulos que caminan en Emaús, que no entienden y Jesús les muestra en toda la escritura cómo hablaba de él. Por lo tanto, cuando hablamos de toda la escritura en el Nuevo Testamento, hablamos del Antiguo Testamento. Entonces le muestra desde los profetas, desde los patriarcas, cómo hablaron de él en toda la escritura. Y acá Felipe hace algo parecido con el etíope, que buscaba un cambio en su vida, ¿no? Que buscaba realmente se había convertido al judaísmo porque iba a adorar a Dios, al templo de Jerusalén, pero además necesitaba conocer a Cristo para que pueda ser salvada su vida, su vida eterna, no tener la vida eterna. Entonces le explica que él habla de Jesús, ¿no es cierto? Y seguramente le contó en el momento en que Jesús comienza su ministerio y Juan el Bautista lo bautiza en agua, el Jordán, y que aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios habla del cielo, ¿no? Entonces, dice el verso 35, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Recuerden que el camino era muy desierto, ¿sí? Esos caminos desiertos cada tanto tienen algún pequeño oasis o algo de agua para que, si no, la gente se... Digo, no está puesto por el hombre, está puesto por Dios para que justamente haya provisión, ¿no? Aún en un camino desierto. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento? Yo me quiero bautizar ahora. Vos me explicaste que Jesús al comienzo se bautizó, ¿no? Y yo quiero hacer lo mismo. ¿Algo que lo impida que yo pueda bautizarme? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es la condición? Creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías. Esa es la condición, ¿no? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el etíope. Y mandó parar el carro enseguida, el etíope, no Felipe, era el que tenía el poder. El etíope, para el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Lo aclara, Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Ahí tomó Felipe el eunuco, lo sumergió en el agua y lo levantó y fue bautizado. Es uno más de lo que fue añadido a la iglesia, como los 3.000 en su momento de Pedro, después los 5.000, todos los que habían escuchado la palabra en el Pentecostés. Y cuando subieron del agua, dice el texto, el Espíritu del Señor, el mismo que llevó a Felipe ahí, que le dijo que vaya al carruaje, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más siguió gozoso su camino. Acá hay algo extraño de lo que uno puede percibir el texto, ¿no? Dice, el Espíritu arrebató a Felipe. La palabra arrebatar en la Biblia tiene un significado como de desaparecer. Lo podemos ver tranquilamente en el libro de Génesis, en Enoc. En el libro de Génesis, cuando Dios se lleva a Enoc sin que él vea la muerte. También podemos verlo en el libro de Reyes con Elías, que pasa lo mismo, hay carros de fuego que le levantan y son las únicas dos personas que no vieron la muerte, según la Biblia, ¿no? Y también nos habla del arrebatamiento cuando Cristo vino a buscar a su iglesia, ¿no? No sabemos de qué tipo fue este arrebatamiento, la Biblia no lo explica, solo que el Espíritu se lo lleva a Felipe y el eunuco no lo vio más. A pesar de ese prodigio,
Él siguió gozoso su camino, gozoso, esa palabra que no me sale. Gozoso, ¿por qué? Porque recibió al Señor Jesús en su corazón. Y además pudo ser bautizado. Y es posible que a través de este etíope, si bien había habitantes judíos, ¿no?, en las regiones de África, de hecho él debe conocer lo que se supone es que él conoce, digamos, el texto bíblico por esos judíos que había en alguna, en alguna diáspora que se han tenido por alguna invasión. Él llega con el cristianismo, llega con Cristo. Y posiblemente introdujo el evangelio en Etiopía. Tengo el pelo bastante largo. Pero Felipe, dice el texto en el versículo 40, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La ciudad de Azoto era la ciudad que anteriormente era Asdod, que era la ciudad filistea, una ciudad costera, ¿sí?, que da el mar Mediterráneo, y fue capital de los filisteos un tiempo. Ahí estaba el templo de Dagón, donde pusieron el arca de la alianza cuando los filisteos, en época del rey Saúl, roban el arca de la alianza y la llevan al templo de Dagón, y cuando vuelven al otro día ven a la estatua de Dagón inclinada sobre el arca de la alianza. La levantan, al siguiente día otra vez el arca de la alianza. Dagón está inclinado sobre el arca de la alianza, y así 7 días, hasta que se dan cuenta que el arca de la alianza tiene un poder muy grande y la devuelven, ¿no? Bueno, ese templo estaba en Asdod, en el tiempo de Jesús, o en el primer siglo era Azoto. Asdod hoy, actualmente, es una ciudad que cerca de la ciudad en ruinas que fue esta ciudad de Azoto. Es una ciudad que está dentro de Israel, es una ciudad también costera, muy moderna, por supuesto. Pero acá vemos que el Espíritu actúa en Felipe, ordenándole que se acerque al eunuco y sea un evangelista más. Felipe, al principio de su aparición en el libro de Hechos, era un administrador. Se dice en el libro que los 7 diáconos administraban y los apóstoles se dedicaban a la palabra. Bueno, cuando se produce la primera persecución grande en la iglesia de Cristo, después de la muerte de Esteban, en su trajinar, en su dispersión hacia otras ciudades, se le dice que Felipe va y va predicando. Ya no tenía algo para administrar, por supuesto, porque ya no había ese espacio. Por lo tanto, como se tiene que ir, va y predica la palabra. Se transforma en lo que se llama Felipe el evangelista, ¿no? El evangelista es aquel que lleva la palabra de Dios y predica la palabra. Todos deberíamos ser evangelistas, porque mucha gente confunde evangélico con evangelista, ¿no? Pero los evangélicos deberíamos ser todos evangelistas, que somos los que predicamos la palabra. Entonces, este espíritu que manda Felipe ahí, hace que Felipe, por intermedio del etíope, pueda predicar en África, ¿no es cierto? Y Dios va usando a las personas según su parecer, según lo cree él mejor. Y en este caso usó a Felipe para dar la palabra y que una persona de Etiopía, del reino de Etiopía, pueda creer y así llevar la palabra a otro lugar. Y con eso vamos terminando entonces el capítulo 8 del libro de Hechos. Ya en el capítulo 9, la iglesia está siendo perseguida, ¿sí? Seriamente. Uno de los perseguidores más importantes es Saulo de Tarso, y vamos a ver cómo Saulo de Tarso es confrontado con el mismo Jesucristo, y cómo Saulo, de ser Saulo, se transforma en Pablo, el apóstol, un apóstol a los gentiles, ¿no? Casi específicamente a los gentiles, ¿no? Un perseguidor de los
judíos cristianos se transforma en un predicador de Cristo a los gentiles. Y vamos a ver el capítulo 9, seguramente todo lo que provoca ese encuentro con Jesús. Y seguiremos avanzando en el libro de Hechos para ver cómo la iglesia se está formando en este tiempo y aprender más para aplicarlo en nuestras iglesias. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo.